Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos una vez más a ti, elevando esta oración en los méritos de tu Hijo Jesucristo, para suplicarte que hoy tu Espíritu Santo nos conceda aún mayor claridad en cuanto a esa obra de la cruz y en cuanto a la libertad que tú en tu Hijo Jesucristo nos das, libertad del pecado para servirte a ti. Tú que todo lo ves y todo lo conoces, sabes cuál es la necesidad espiritual de los que aquí estamos en esta tarde. Por lo tanto, suplicamos que tu Espíritu reparta conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad de cada uno y conforme a tu gran misericordia. Todo esto pedimos para la gloria de tu Hijo Jesucristo y el bien de las almas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Les invito a abrir la Sagrada Escritura en la carta a los Gálatas. Es la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Pero también digo esto, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Hermanos, siendo que habíamos estudiado esta carta por 6 meses el año anterior, hago un breve, muy breve repaso de algunas cosas que teníamos que tener presentes o que estuvimos viendo el año pasado. Habíamos visto que esta carta era probablemente una de las primeras, o tal vez la primera que escribió el apóstol Pablo. Y habíamos visto que él la escribió con gran urgencia y asombro, y que el problema que él estaba tratando era muy grave. Y habíamos dicho en aquella ocasión que aunque
Las palabras de esta carta son de condenación en muchas ocasiones. Recuerdan que él usaba la palabra anatema. Y nosotros sabemos que anatema significa maldito, alguien que está bajo la maldición de Dios. Ya habíamos visto que la carta no está dirigida a ateos. No es que él llama anatema a gente que no cree en Dios o que no cree en la Biblia. Llamaba anatema a gente que cree en la Biblia y que predica el evangelio, pero que era un evangelio corrompido, manchado, desviado del camino de la verdad. A esos llamaba él, apóstol Pablo, anatemas. Habíamos visto también que una frase de uno de los comentaristas de esta carta nos hizo pensar bastante cuando dijimos: todos llevamos un fariseo adentro, y ese fariseo quiere volver a surgir dentro de nosotros. Y aunque se nos haya explicado claramente el evangelio de la gracia de Dios, hay una tendencia hacia volvernos a refugiar en las obras. Habíamos hablado extensamente de lo que es conocer a Dios y que realmente es Dios el que se acerca a nosotros. Por eso es que Él dice: más bien siendo conocidos por Dios. Como yo les había dicho el año pasado también, los temas de esta epístola son recurrentes. Vamos a tener que estar volviendo a ellos una y otra vez. Y el apóstol Pablo viene y expresa el evangelio y pelea contra la tendencia hacia el legalismo una y otra vez. Y yo he querido titular este sermón con una pregunta y decirle: ¿el evangelio predicado en vano? Y aunque suena un poco pesimista, vamos a ver que después también vamos a tener provecho de pensar si esto es posible. Porque el apóstol Pablo dice en los versículos 10 y 11: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Antes de ir al centro del tema, quisiera explicar el versículo 10. El versículo 10 dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Sabemos que también hay una tendencia en el corazón de torcer la palabra de Dios para la propia perdición del que lo hace, ¿verdad? Y entonces muchas personas se toman de versículos así para quitar toda carga y toda obligación de los cristianos, en particular del guardar el día del Señor. Entonces, como esto está aquí, vamos a ir a ello para hacer una no extensa pero breve explicación de qué es realmente lo que Él está diciendo cuando Él les dice en lo que han caído y a qué está refiriéndose. El camino del legalismo es un hundirse más y más sin alcanzar plena satisfacción jamás. Cuando las personas han adoptado una religión que se basa en lo que nosotros hacemos para ser aceptados por Dios, la misma conciencia le hace ver que no está siendo suficiente y agrega una regla más. Pero a la vez el engaño es tan grande del corazón que la persona haya más atractivo ese tipo de religión con una serie de regulaciones que la verdadera comunión con Cristo y el caminar según su ley de amor.
Entonces, como vemos, el problema que él estaba atacando es que les estaban diciendo a ellos, está muy bien esto de Cristo. Recordemos eso, estos falsos maestros no estaban negando a Jesucristo. Lo que estaban era negando la suficiencia de Cristo. Está bien eso de Cristo, está bien que Él sea el Mesías, pero para que ustedes puedan ser pueblo de Dios, tienen que pasar por este rito. Si no, no estarían dentro del pacto, la circuncisión. Y vemos que no se quedaron ahí. Ya no era nada más la circuncisión. Ahora, ¿qué había que hacer más? Someterse al ritual judío y al calendario judío. A eso es de lo que está hablando aquí. Ok. Lo que quería explicarles es que entonces hay quienes, en el otro extremo, porque este es el legalismo, esto es una de las tendencias al que el maligno nos empuja, al legalismo, pero la otra es contraria y es también maligna, es negar que el Señor requiera algo de nosotros como cristianos, y la negación de la ley moral. Entonces algunos han tomado un versículo como este para decir, no hay que guardar nada. Entonces, si quiere va a la iglesia cuando quiere o no quiere o el día que usted quiere. Eso es, obviamente, torcer las escrituras, como dice el apóstol Pedro, para su propia perdición. Entonces, esta frase que está aquí, que dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, se refiere a todo, al calendario litúrgico judío. El calendario tenía sus fiestas solemnes y sus sábados, que no correspondían nada más al séptimo día, sino días solemnes de convocación, que también se llamaban sábados. Días especiales de reposo. Por ejemplo, el mismo día de las primicias, que era una de las fiestas, el día que es Pentecostés, llamamos nosotros, también era un sábado, se llamaba un sábado, era un día festivo en el que no había que hacer nada, y sin embargo no era el séptimo día, siempre era un primer día de la semana que caía esa fiesta. Entonces, cada día solemne en el cual ellos tenían que dejar todo para celebrar la festividad se llamaba un sábado. Esos son días de guardar. Y hay en la Biblia una frase que se utiliza, y yo voy a tomar un tiempito para leérselas porque son, por cierto, me ayudé de un artículo muy bueno del doctor Renihan al respecto de esta frase, que algunos en Colosenses también han tratado de interpretar mal. En Colosenses 2:10, 2:16, dice así: dice así, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esa frasecita se aparece en la Sagrada Escritura 7 veces más de esa misma manera en las siguientes citas. Yo voy a leer algunas para ustedes, pero les voy a decir en cuáles. Primera de Crónicas 23:31, Segunda de Crónicas 2:4, Segundo de Crónicas 31:3, Nehemías 10:33, Isaías 1:13 y 14, Ezequiel 45:17 y Oseas 2:11. Y es siempre la misma frase. Vamos a leerlas. Crónicas 23:31. Es el primero de Crónicas 23:31. Vean cómo dice, cuando están en la distribución de los deberes de los levitas, dice, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, y oigan la frase, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes. Luego vamos a la al segundo libro de Crónicas 2:4, y habla en el mismo lenguaje diciendo, he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para los holocaustos a mañana y tarde, y, oigan, en los días de reposo, lunas nuevas y festividades de Jehová nuestro Dios. Es la misma frase, ¿verdad? En el segundo de Crónicas 31:3, dice,
El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a la mañana y tarde, y para los holocaustos de días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Nehemías 10:33. Para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, y oigan la frase, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades y las cosas santificadas. Isaías 1:13. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Ezequiel 45:17. Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio de la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas y en los días de reposo, y en todas las fiestas de la casa. Oseas 2:11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Para qué leímos esto? Para que nosotros tengamos claro que esa frase que se usa, días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, se refiere a todo el calendario litúrgico de los judíos. La fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas. La fiesta de la Pascua es lo mismo que los panes y levadura, que terminaba con el Cordero Pascual. Teníamos la de los tabernáculos. Teníamos, además de eso, las regulaciones que era cada 7 años, era el año de la remisión. Cada 50 años, el año del jubileo. A todo eso es a lo que se refiere el apóstol cuando dice, vean lo que han caído ustedes ahora. Ahora guardan toda esa clase de cosas, guardan los días, los meses y los años. No, hermanos, no podemos inferir de un versículo como este lo que algunos quieren, sentirse libres para no observar el día del Señor, porque el día del Señor está dentro de su ley moral. Aunque sí había en el cuarto mandamiento un componente dentro del mandamiento que era ceremonial, el cual ha cesado, el mandamiento como tal permanece hasta hoy. ¿Por qué? Porque ese mandamiento no surge de Sinaí, no surge de la ley dada en Sinaí, sino surge de la creación. El Señor lo hizo. Cuando ustedes leen que la Biblia dice el día de reposo fue hecho por el hombre, ¿quién lo hizo ese día de reposo? Dios. ¿Cuándo lo hizo? Cuando creó el mundo. Dios en 6 días le dio ejemplo a Adán. En 6 días se ha hecho el mundo y reposó. El que haya un día de reposo es algo establecido desde antes de la caída, como desde antes de la caída fue establecido el matrimonio, como desde antes de la caída fue establecido el que se tenga entonces que formar familias y fructificar y sojuzgar la tierra, como dice la palabra de Dios. Entonces, espero que aunque breve entendamos que esa frase no se refiere a que Él los está exhortando porque ahora guardan el día del Señor. No es así, sino por someterse a un calendario judío. Ahora, aquí es donde está el problema. Como les decía, para el alma humana es preferible, es más fácil guardar este tipo de cosas y someterse a una rutina de este tipo que andar en la ley de la libertad en comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre busca con qué quiere él presentarse ante Dios. Y un cristiano que cae en esta trampa, entonces dice, yo guardé, yo fui a la Pascua, yo fui al otro, yo
hice todo lo que había que hacer y confiado en eso, voy al juicio. El que llegue así al juicio de Dios se va a llevar tremenda sorpresa de que está bajo la condenación, porque no confió en la obra de Cristo, sino en lo que Él estaba haciendo. Y constantemente volvemos a lo mismo, la gente tratando de llegar ante Dios, presentándolo algo que ha hecho. Ahora, ¿pasará esto aquí en medio de nosotros? ¿Será que hay algunos que creen que porque vienen al culto y las 2 veces ya tienen suficientes credenciales para presentarse delante del Señor? Es el poder de la cruz, es haber tenido ese encuentro verdadero, personal, único con el Señor Jesucristo, haber sido lavado de sus pecados por medio de esa sangre vertida en el Calvario, es tener el Espíritu Santo por el cual el pecador puede llamar a Dios Padre mío, Padre, Padre, Abba, Padre. Eso es. Entonces tengamos bien claro esto. La religión cristiana no es un judaísmo modificado o mejorado, que eso parece lo que estaban presentando aquí. Estos judaizantes vienen y dicen, sí, que bueno, ahora estamos reconociendo que el Mesías es Jesús de Nazaret, pero eso es como añadiéndole nada más un poquito a su religión. No, cuando se ve esa actitud es cuando vemos no han entendido. Y como les decía, es más fácil para una persona cumplir lo de guardar ciertas fechas que escuchar la voz de Cristo que le dice, amad a vuestros enemigos. ¿Qué es más fácil? El corazón lo dice. Bendecid a los que os maldicen. No, prefiero estarme 3 días ahí hincado. Eso es más fácil para nosotros, porque en el corazón, esa es una ley que llega hasta el corazón, la ley de Jesús, la ley del amor. Entonces, continuemos con el segundo versículo, que es en el que espero podamos detenernos, que dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, esta frase es bien fuerte, y muestra una frustración del apóstol Pablo. Ahora, hay algunas versiones que dicen, me temo de vosotros que quizás haya trabajado en vano con vosotros, y creo que es más correcta porque da esa posibilidad. Como veremos, no es que él esté dando todo por perdido, porque para eso está escribiendo esta carta. No es que da todo por perdido, pero él se asombra de esta posibilidad. Hay varias partes en la Biblia donde se habla de hacer algo en vano. Cuando la persona reflexiona y dice en vano, para nada. Sabemos, ¿verdad? Cuando decimos en vano, ¿para qué es? Si ustedes recuerdan la historia de David con Nabal, y eso está en 1 Samuel 25-21, no vamos a ir, pero te las voy a recordar, que David dice, en vano he cuidado todo lo que es de este hombre, vea cómo me está pagando. He estado aquí, mis hombres han defendido, nada les ha pasado a sus pastores, y ahora que estamos en una necesidad y le mando mensajeros, dice que más bien los ofendió, les dijo, ¿y ustedes quiénes son? Yo voy a estar gastando de lo mío en darles todo. Fue una cosa muy fea para David decir, pero ¿cómo me paga este hombre así? Y él dijo así, en vano he cuidado todo lo que es de este hombre. ¿Y qué iba a hacer David? Vamos a matar a todos esos, vamos a vengarnos. Pero el Señor en su providencia hizo que Abigail se levantara y fuera y le dice, no derrames sangre. Cuando Dios confirme tu reino, no tendrás de qué dolerte o avergonzarte. Y él le dijo, qué bueno que viniste. Entonces, como vemos, yo veo a David
decidido y dice, para nada es todo esto que yo he hecho. Pero al final, Dios le muestra, no, para nada no. Vea que hubo una mujer que sí apreció lo que usted hizo. Y dice que ella se apresuró y prepararon la comida y panes y fue y le dijo, aquí está todo para usted, para los que con usted están. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo creo que algo parecido puede haber sentido el apóstol Pablo en su momento. Él dice, ¿qué es esto? ¿Para qué pasé? Yo soy judío, fariseo fui, cumplí la ley y les mostré a ellos que todas esas cosas las tuve ahora por basura por ganar a Cristo. Que es Él, y ahora se me comportan así, esto no sirvió de nada. Es como un decir, pero veremos que no es verdaderamente que Él diera todo por perdido. No es así. Pero también imagino que estos son pensamientos, hermanos, que yo comparto con ustedes, que pueden ayudarnos a comprender qué sentía el apóstol Pablo cuando escribió algo así. Porque la Biblia dice en el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces decía Pablo, bueno, pero no está el Señor conmigo, no trabajé yo aquí, el Señor estaba edificando esta casa, ¿estoy yo edificando en vano? Y eso puede sentir cualquiera que predique la palabra de Dios y no vea el fruto que espera tener. No ve un fruto. ¿Cuál es ese fruto? Podrá decir tal vez como Salomón en el Eclesiastés, que también usa esa frase. Ustedes saben que el Eclesiastés tiene muchas frases así, en las cuales él meditaba y parecía que no le hallaba sentido a ciertas cosas. Y en Eclesiastés 6:4 él se pregunta y dice, porque en vano viene y a las tinieblas va. Él no le encontraba sentido. Y aún a veces nosotros pudiera que después de que hablemos de Cristo, de que demos la palabra, podamos pensar, bueno, vale la pena esto, que nadie hace caso. Pero peor aún al apóstol Pablo, porque supuestamente le habían hecho caso y ahora con sus frutos y su manera de vivir le estaban demostrando todo lo contrario. Y en el mismo Gálatas, en el capítulo 13, él les había dicho en el versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano. Y él mismo aclara, si es que realmente fue en vano. Ese es el asunto. Yo creo que especialmente los que predican la palabra del Señor pueden llegar a sentir este tipo de frustración, pero no creo que únicamente. Porque todos nosotros somos, en un sentido, misioneros. Llevamos el mismo mensaje, en la misión que llevamos es llevar el Evangelio de Cristo a otros. Y tal vez usted le habló de Cristo a alguien. Y tal vez esa persona comenzó a venir a la iglesia. Pero usted le ve hoy en día y usted se asombra y dice, fue en vano todo esto. No lo veo que esté caminando con el Señor, no lo veo creciendo en el Señor. ¿Qué es lo que se espera de aquel que ha recibido el Evangelio? Hay otra ilustración. En esta sí quiero que me acompañen, por favor, al libro del profeta Isaías, capítulo 5. Isaías capítulo 5.
Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. A través de esta lectura, quisiera que pensemos inicialmente en los Gálatas, para después aplicar si eso puede pasar en medio de nosotros. Bueno, sabemos que es una viña, todos. Bueno, un lugar que se siembra de matas de uva. ¿Para qué siembra alguien una viña? Porque quiere que dé sus buenas uvas. Y con las uvas se le espera después tener buen vino. Eso es un lagar. El lagar es el lugar donde se pisan las uvas para después tener buen vino. Pero lo que pasa es que una viña no la siembra usted en cualquier parte. El que sabe de agricultura de esto sabe que no es en cualquier lugar. Yo conozco a alguien que tiene una mata de uva sembrada por años y no hay manera. Esa es mi esposa. Pero los que saben de viñas saben que tiene que haber unas condiciones para que eso produzca. Entonces, ¿qué hizo Dios? La cercó. Bueno, primero que dice que la ladera era fértil. O sea, no era en cualquier lugar. Él buscó una ladera fértil para plantar. La cerca. ¿Por qué hace falta una cerca? Porque hay animales. Los animales no saben de eso y ellos van a pasarle por encima, sea animales grandes, pequeños o lo que sea. Yo necesito que eso esté protegido. O igual de gente. Aquí no es para pasar. Esto es un sembrado de matas de uva. Esto es una viña cercada. Y dice que despedregó. ¿Qué significa? Eso es un trabajo en el cual se va arando y se quita la piedra que haya en el terreno para que quede tierrita buena. Y después de despedregar y de arar, la planta de vides escogidas. Él va a sembrar, no cualquiera, unas vides escogidas. Y dice que edifica en medio de ella una torre. Yo pienso que esto era grande, porque en una viña pequeña usted no ocupa eso. Un campo grande, y yo necesito poder subirme y vigilar que todo esté bien en esa viña y ver cómo van las cosas. Hizo un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Lo que nosotros leemos después a continuación es la frustración. Es que, oigan esa pregunta de Dios: ¿qué más se podía hacer a mi viña
que yo no haya hecho por ella. El apóstol Pablo viene y predica a los Gálatas y les predica el evangelio de Jesucristo, y él mismo se pone de ejemplo de que él tenía antes una religión de obras, pero que encontró al Salvador, o más bien que el Salvador lo encontró a él, y que le cambió el rumbo de la vida, y que ahora ya no confiaba ni un poquitito en sí mismo, sino que toda su confianza estaba en Cristo. Que una vez que vino el tiempo, Dios había enviado al Mesías, que él nació bajo la ley, que él sí cumplió, no solo en apariencia como hacían los fariseos la ley, sino perfectamente la ley. Y que ese Cristo era la simiente a la cual Dios le había prometido cuando Abraham, 430 años antes del Sinaí, lo que habíamos estudiado antes, ¿verdad? Dice, lo que vino en Sinaí no anula la promesa que Dios había hecho 430 años antes a Abraham, cuando él le dijo que iba a bendecir a su simiente. Y después él explicaba, pero es que esa simiente no entendíamos esto de la simiente, y la simiente es Cristo, le dice. Él es, en él se cumple todo. Él es el cumplimiento de todas las promesas. Bueno, les habla de Cristo. ¿Qué es lo que ocupamos? A Cristo. Teniéndolo a Él, habíamos dicho, lo tenemos todo. ¿Qué hicieron ustedes, Gálatas? Les había dicho, para recibir el Espíritu Santo. ¿Acaso se les pidió obras? No, esto fue algo de gracia. Dios vino y les cambió el corazón, los selló con su Santo Espíritu, les dio el Espíritu de su Hijo para que ya ustedes no sean esclavos. Había dicho el capítulo antes, no, ya no son esclavos, son hijos, y pueden llamarle a Dios Padre. Y después de haber dado todas estas explicaciones, vea esta congregación decidida a vivir no abandonar el cristianismo como tal. Y esa es la parte fuerte aquí. ¿Cuántas personas hay que ellos piensan que están viviendo el cristianismo y se creen cristianos y están metidos en las cosas, pero desde hace mucho dejaron de confiar plenamente en Cristo y comenzaron a confiar en sí mismos? Y ahora los ve guardando el calendario judío, confiando en sus obras de nuevo. ¿Y cómo se siente este apóstol? Por eso dice, me temo de que lo que yo trabajé fue en vano. Y no trabajó poco. Ahora, ese trabajar en vano, como les decía, no debemos tomarlo como una frase definitiva que de verdad ahí en Galacia no sirvió para nada la obra. No es así, porque el Señor siempre tiene un remanente. Hay unos que sí entendieron quién es Cristo. Hay algunos que sí se deleitan al día de hoy en el Evangelio. Y el mismo apóstol Pablo en la primera de los Corintios 15:58 dice una frase que nos sirve para creer esto. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces parece. ¿Cuánto duele? En especial para los pastores. ¿Cuánto duele cuando usted le ha invertido horas a una persona? Horas abriéndole la palabra, horas hablándole, llevándole, trayéndole. Y después, a la hora de volver a reunirse, es como si nunca hubieran hablado. Tiene la mente en el mismo problema del inicio. Y entonces puede pensar,
¿Ha valido la pena esto? Porque lo lindo es cuando usted le habla la palabra a alguien y le explica el evangelio, y aquella persona cree en Jesús y deja todo atrás y comienza a vivir para Cristo, y usted lo ve gozoso en el Señor, procurando servirle. Eso sí da gozo. Eso sí parece que no trabajamos en vano. Pero se dan los casos en los cuales uno dice, esto es increíble, lo que estoy oyendo que está pasando con esta persona, no lo puedo creer. Es increíble que a estas alturas, con la palabra que se ha dado, cuando se ha insistido, esté otra vez comportándose como si no entendiera de qué se trata esto del evangelio. Y entonces, como sabemos cómo es el corazón humano, tenemos que insistir una y otra vez, volver al evangelio. Confiado de que nunca es en vano. Hay una cosa que sí tenemos que tratar tal vez de diferenciar entre si vamos a hablar a alguien que no quiere completamente, que es cuando el Señor Jesucristo nos dice, no deis lo santo a los perros. Qué palabras, ¿verdad? Las del Señor Jesús. Ni vuestras perlas a los cerdos. Lo que pasa es que cuando ya están aquí en la iglesia, cuando ya los consideramos ovejas de Cristo, tenemos que seguirlos considerando ovejas de Cristo hasta que se demuestre lo contrario, que no era una oveja, que seguía siendo un cerdo. Y eso todos tenemos que tenerlo claro, no solo los pastores, todos. Si usted recibió un hermano aquí y usted se levantó cuando el pastor dijo, y todos los que dicen que sí, que se ha recibido, y usted dijo amén, eso lo dijo delante de Dios. Usted no se puede esconder. Así que usted también participó y dijo, sí, esa es una oveja de Cristo. Y si ya usted dijo, esa es una oveja de Cristo, a usted le toca ser hermano de Él y ayudarle en lo posible. Y seguirlo considerando hermano hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que, si Dios en su providencia saca a la luz lo que tenga que sacar para decir, erramos nosotros, o algo sucedió aquí, pero no era una oveja de Cristo. Entonces no es tan fácil de aplicar los versículos a conveniencia mía y que yo diga, ya su hermano, ya yo le dije, y la Biblia dice, no echéis lo santo a los perros. No se aplica ahí. No se aplica. Es cuando usted está dándole la palabra a un incrédulo y cuando ya hay un rechazo continuo, entonces ya no tiene más que hacer. Pero mientras la persona algo le escuche, sigue insistiendo, porque la palabra de Dios puede llegarle algún día, mientras la persona escuche. Eso es otro escenario, no confundamos las cosas. Aquí estamos hablando de creyentes, gente que profesa fe en Jesucristo. Y entonces con ellos nosotros vamos a trabajar confiados de que nuestra labor en el Señor no sea en vano. Vamos a tomar los últimos minutos para hacer algunas consideraciones con respecto a este tema, para que veamos que se aplica muy bien a nuestro presente y a lo que ha pasado con el cristianismo durante siglos. La Cuaresma. ¿Qué creen ustedes que es eso? ¿Saben qué es? Y ustedes se ponen a pensar, ¿y cuándo se metió eso en la iglesia? ¿Dónde dice la Biblia que hay que tener eso? Y pues se metió. En algún momento se metió eso dentro de la iglesia católica. Y al día de hoy guardan la Cuaresma, ya no como la guardaban antes. Antes era estricto el asunto. Ahora es nada más no comer carne los viernes. Eso ayuno, yo no le veo nada de dificultad. Pero ese es el ayuno que hacen. Pero la Escritura nunca obliga a un ayuno específico en cuál fecha.
Y también la Escritura dice que los cristianos ayunan. La piedad personal, ¿cómo es? ¿Cuánto usted aparta para estarse con Dios y dejar un poco las cosas de esta vida en un ayuno? Eso es usted y Dios. Y deseamos, a veces proponemos a la iglesia que una semana apropiada es la semana antes de la cena. Consideramos que es bueno, pero el día que usted oiga que aquí se le exige a la gente ayunar tal o cual día o cuántos días, ya caímos como los Gálatas, porque así no es. Hay una gran diferencia entre lo espontáneo, lo que sale del corazón y lo que se sabe por qué se hace delante de Dios y en secreto, a lo que es impuesto. ¿En qué momento? Ahora, lo triste, ustedes sabemos ya entonces que es cuaresma y la cruz de ceniza y después todo lo que viene. Pero ¿cómo es posible que nuestros hermanos evangélicos no tengan discernimiento para caer en una esclavitud así? Y hacer pensar a sus fieles que qué bueno, son 40 días de preparación para celebrar Hermanos, son sutilezas, alguien podría decir, pero son sutilezas en las que tropezamos, porque el Señor no nos mandó eso. Nosotros seguimos defendiendo que vamos a adorar al Señor solo como Él nos ha mandado explícitamente hacerlo, no según nuestras imaginaciones. Guardar, otra aclaración tal vez, cuando dice guardáis los días, los meses y los años, tampoco significa que es prohibido para usted guardar días que usted quiera guardar, aniversarios, fechas de algo especial que celebra usted, que celebra su familia, que incluso la iglesia celebre. Pero ¿me entienden el sentido en el que había caído los Gálatas? Eso era parte del plan de salvación. Para salvarse hay que guardar tales y cuales fechas. Para salvarse hay que ir a tales y tales eventos. Ya cayó en el legalismo. Cuidémonos entonces de imponer sobre otros algo que Dios no haya mandado. Vuelvo a repetir, en el legalismo hay una satisfacción carnal. Si ponemos esa serie de reglas, los que las cumplen bien se van a sentir bien, se los garantizo, porque eso alimenta el orgullo. En cambio, cuando le decimos, esto se trata de usted caminar con Cristo, esto se trata de una comunión con Dios por medio de su Hijo Jesús. Esto se trata de buscar la llenura del Espíritu Santo. Son cosas que no parecen prácticas, pero van más al fondo del asunto porque tratan con su corazón, con mi corazón. Esa otra religión trata con lo externo y es más agradable al corazón humano. Líbrenos el Señor de eso. Algunos vienen, esta es una posibilidad de la cual tenemos que estar alertas. Algunos vienen de enseñanzas falsas de otras iglesias. Y usted sabe que pueden estar aquí sentados y haber dicho que sí a todo y haber sido aceptados y la falsa enseñanza estar todavía ahí detrás de su cabeza. Y la falsa enseñanza aflorará en algún momento y se da cuenta que está viviendo no bajo el Evangelio, sino bajo aquella falsa enseñanza. Hermanos, no seamos descuidados con estos, porque todas esas falsas enseñanzas destruyen, están hechas por el demonio para destruir el alma. Así que tenemos que ser fieles al Evangelio, entenderlo. Entender que nosotros dependemos únicamente de Cristo y de lo que Cristo hizo en la cruz. Nada más. No le podemos agregar a eso nada, nada, nada. Y eso es lo que sí produce. Eso es diferente. Eso es lo que produce
Cristo y la cruz de Cristo, eso es lo que produce la vida santa. Eso es lo que produce fruto. Como hoy vamos a celebrar la cena. ¿Cuántas veces ha sucedido que algún hermano se abstiene de la cena? Y a la hora de nosotros, pastores, indagar, ¿por qué el hermano no tomó la cena? Usted sabe que es una cosa que a nosotros nos preocupa, porque la cena del Señor es un medio de gracia. El Señor extiende su gracia, nos alimenta espiritualmente al tomar la cena por la fe. Entonces sí nos preocupa que alguien no. Y cuando vamos a indagar y la respuesta nos hace ver, pero esta persona está confiando otra vez en sí mismo. ¿Dónde está Jesucristo y su cruz? Es que no leí casi esta semana la Biblia y no he entendido. Claro que tenemos que leer la Biblia todos los días, cada vez que podamos, porque es para nosotros un alimento. Así, por eso es que lo hacemos. Y si usted no tiene ganas de leer la Biblia, entonces ahí sí hay un problema espiritual que hay que tratar. Pero si usted no pudo por las circunstancias, por lo que sea, porque tuvo una mala semana, usted y viene y piensa que por eso no puede tomar la cena, entonces usted se está devolviendo, no ha entendido cómo es esto. Es por la fe en Jesús, por su sangre derramada, que vengo yo aquí, sé que soy pecador, pero que Él me perdona y voy a hacer uso de esto tan sagrado y tan beneficioso para mi alma. Y entonces, o a veces con personas que de pronto otra vez está dudando, otra vez está esperando alcanzar cierto nivel de santidad para decir, es que, ¿por qué no se une a la iglesia? Si es que a mí me falta algunas cosas, pero ¿qué es lo que le falta? Deje el mundo, deje el pecado, siga a Cristo. ¿Cuánto más va a esperarse? Y ahí es cuando uno dice, pero ¿cuánto tiene de venir a la iglesia? No tiene 2 meses ni 3 meses, son años a veces. Y resulta que está todavía considerando el unirse a la iglesia, pero primero tiene que, parece en su mente, que alcanzar cierto grado de santidad, que eso nunca es lo que a nosotros hemos predicado aquí, nunca. Si alguien lo ha entendido así, está entendiéndolo mal, no es eso lo que hemos predicado. ¿Y cuántos hay que después de abrazar la fe, los comenzamos a ver enorgulleciéndose de su conocimiento y haciendo alarde de lo que saben y sintiéndose superiores a otros? Y nosotros decimos, ¿y dónde aprendiste eso? Nosotros no aprendimos así a Cristo. Nosotros nos acercamos a Cristo con humildad y en Él estamos firmes por la fe en lo que Él hizo. Y finalmente, hay alguien aquí que se compara con otros, que se compara con los impíos, que se compara con los ateos, que se compara con los viciosos, y eso es lo que le hace sentirse bien, todavía no ha entendido nada del Evangelio. Porque entre más entendemos el Evangelio y más cerca de Cristo estamos, ¿sabe qué produce eso en nosotros? Una mayor conciencia de cuán indignos somos. Usted y yo nos vamos a acercar a la mesa del Señor, o muchos de ustedes hoy. ¿Con cuál actitud? Yo no soy digno, no soy digno de este pan y de esta copa, es que no soy digno, pero hubo uno que me hizo digno, que Él me dio su dignidad, que me imputó su justicia por la sangre que derramó. Y si esa no es su actitud al tomar de la cena, usted solamente está cumpliendo un rito que al final será para su condenación. Y por eso es que los pastores también tienen que dar toda esa exhortación, que siempre va a haber que darla. A veces yo siento que hay gente en la cena del Señor como que está diciendo, ya que termine de decir lo que siempre dice y tomemos la cena. Así no es.
Nosotros nos acercamos a algo sagrado esta noche. Y cada vez que se celebra la cena del Señor. Pero es de gran gozo, de alegría, de júbilo como salimos de aquí. Y damos beso a todo el mundo ese día, o por lo menos yo lo hago así. Porque es el día en que entonces tuvimos comunión. La palabra comunión. Todos participamos del cuerpo y de la sangre de Jesús. Todos juntos, un cuerpo en Cristo. No, el Evangelio no es predicado en vano, aunque a veces parece. Que el Señor nos perdone cuando a veces hemos pensado así. En vano lo hicimos. No es en vano. El Señor ha prometido que no. Y Pablo después, como iremos viendo, él siempre predica con esperanza, porque para eso mandó esa carta. Porque él sabe, sí, yo sé que ahí debe haber unos que no les ha amanecido. No son cristianos, pero ahí tengo yo hijos en la fe. Y así creemos nosotros aquí también. Vamos a orar, pedir al Señor su bendición. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Tú nos has hablado, Señor, que tu Espíritu Santo haga penetrar estas palabras a nuestra mente y corazón. Que tu Espíritu Santo venga y despierte nuestras conciencias y haya en nuestro corazón dolor por ofenderte a ti y por comportarnos como si no entendiéramos el Evangelio. Gracias por Cristo, gracias por la obra de la cruz. A ti sea dada la honra y la gloria por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y que ahora nos deleitemos en este sacramento y que tú, a los que aquí aún no se han rendido a Jesús, tú los llames, tú los atraigas a ti. Oramos en el bendito nombre de Cristo. Amén.